Capítulo 18. Hubo un instante, un pequeño y fugaz instante de orgullo en la cima de la montaña de hielo. Soto sintió como si oyera caer un alfiler en el silencio del estadio. La multitud parecía no respirar, incluso los comentaristas se quedaron sin palabras. Lo mejor de todo era que su padre seguramente observaba a Parker mirándolo con más sorpresa que nunca. En su primer encuentro, dudaba que Parker hubiera creído que Soto era capaz de esto. Todo el poder de su lado derecho, el único que necesitaba para convertirse en un héroe. Solo necesitaba ganar este juego y entonces todos lo sabrían. Todo lo que quedaba era tomar la banda de su oponente y... Madre mía, tío. Haces conos de nieve. Soto torció el labio y luego la mirada. 5 minutos. Eso era todo lo que quería. ¿No podría tener 5 minutos de silencio contra Peter Parker? ¿Acaso no sabía que no se suponía que se hablara tanto en medio de una pelea? Daba igual. Necesitaba terminar esto antes de que a los otros caballeros plateados se les ocurriera alguna idea y lo interceptaran. Con una mirada de fastidio, saltó desde la cima de su creación. Pisó a fondo al aterrizar en la ladera del glaciar, provocando que otra corriente se desprendiera del glaciar e inundara el anillo de Parker. La ola cubrió todo el tejado de la torre, consumiendo el anillo, dejándolo sin posibilidad de escape. Aún así, saltó alto y por encima de la ola, descendiendo junto a su oponente, apuntando su telaraña hacia él. Soto saltó a un lado, esquivando la patada en picado de Parker, que rompió el hielo como un martillo. Desafortunadamente para él, Soto había hecho inestable la cima del glaciar. Una tonelada de hielo cayó, impactando contra el techo del ring y rompiéndolo como un huevo. Y no se detuvo ahí. El tirón lanzó a Parker por los aires, y Soto notó que una línea de telaraña traía consigo un nuevo trozo de escombro. Oye, hombre, gritó Parker desde el aire. Tranquilo. Soto gruñó ante el juego de palabras, desviando momentáneamente su atención del balanceo que se dirigía directamente hacia él. No hacia él, sino cerca de él. Soto saltó hacia adelante, creando otra corriente para deslizarse y abalanzándose con renovado vigor, ignorando el frío que le quemaba el costado derecho mientras el hielo comenzaba a endurecer sus extremidades. Parker aterrizó en la pared de su ring, o lo que quedaba de ella. Soto lanzó otra corriente de hielo, pero Parker simplemente saltó a un lado. No se detuvo, disparando dos corrientes a la vez, una directamente a Parker y la otra hacia la única parte rota conocida del tejado. Solo para que Parker hiciera una pirueta en el aire, usando una de sus corrientes anteriores como punto de apoyo para lanzarse directamente contra el caballero plateado enemigo. Por instinto, Soto deseó que se formara un muro de hielo para defenderse. Su costado izquierdo aullaba de frío, y la pared de hielo frente a él se hizo añicos como un cristal ante un puñetazo potente. Lo siguiente que supo fue que el pie de Parker, que giraba, le golpeó la mandíbula. El mundo giró en torno al hijo de Endeavor cuando la fuerza del golpe lo hizo perder el equilibrio y caer del tejado, gritando de dolor. Se recuperó tras un momento de debilidad, girando mientras conjuraba más hielo para formar un tobogán. Lo aprovechó, deslizándose en ángulo mientras su cuerpo recibía rasguños y golpes de su propio hielo. Se curvó hacia abajo desde su enorme tobogán de hielo y se metió en un callejón. Soto gritó al salir de la rampa de hielo, rodando por el suelo, con las manos alrededor de la cabeza, hasta que finalmente se detuvo. Vaya giro de los acontecimientos, gritó Present Mick. Todoroki invocó una montaña de hielo de la nada y luchó contra Red King Parker. Pero el fenómeno de primer año le demostró quién manda, y fuera del ring y de vuelta al suelo. Soto jadeaba, recostado sobre su espalda, respirando hondo y mirando hacia arriba. Vio que su montaña glaciar empequeñecía el complejo de torres y, sin embargo, Parker seguía en su anillo, o lo que quedaba de él cerca de una choza que presumiblemente eran las escaleras. Y en cuanto a Soto, no tenía brazalete dorado. Mordiéndose el labio, golpeó el suelo con el puño y gritó mientras se ponía de pie. Otra vez, ni siquiera podía tocar a Parker. Primero en la prueba de batalla, luego en la carrera, y ahora esto. Soto sintió que la costra de antes se rompía y la sangre le corría por el labio. Quedan 12 minutos de guerra, declaró medianoche por el altavoz. Soto entrecerró los ojos y miró a su alrededor, viéndose en una zona de almacenes llena de cobertizos, rocas y cantos rodados. Asui y Midori ya estaban en esa área justo adelante, y él no sabía si habían sido incapacitados por la formación de su glaciar. No importaba. Soto vio algunos senderos laterales que conducían al otro lado de la torre. Si no conseguía la banda del rey, se conformaría con los otros dos caballeros plateados, Sato y Tsunotori. Debían de estar rondando por el otro lado de la torre si Midoriya y Asui habían estado patrullando el lado sur.
Se sacudió el polvo, respiró hondo y echó a correr. Sus ojos se dirigieron a la torre y se entrecerraron. La próxima vez atrapará a Parker. Incógnita. Comillas, no hay escapatoria, rugió Sombra Oscura al atravesar una columna. Bakugo esquivó la embestida de la bestia de sombra a medida que crecía. Tokoyami lo hostigaba con éxito. Momo podía ver la silueta de ectoplasma en un rincón oscuro de la habitación, uno de sus muchos clones observaba el desarrollo de la pelea para asegurarse de que no hubiera juego sucio. La cámara en su hombro también ayudaba. Bakugo parecía frenético, con los ojos abiertos por la frustración, mientras seguía corriendo, esforzándose al máximo para evitar el monstruo de sombra de Tokoyami, que crecía lentamente, así como sus balas de pintura. No salían explosiones de sus manos, solo chispas. El talco para bebés se mantenía firme. Parecía esconderse tras una columna y tomarse un respiro cada vez que podía antes de que Sombra Oscura volviera a atacarlo, con Tokoyami persiguiéndolo de cerca, bien posicionada junto a la escalera. Bakugo no tenía a dónde correr. Mamá apuntó y disparó un par de tiros más que rozaron a sus objetivos. La camisa y los brazos de Bakugo estaban cubiertos de telarañas y verdugones, y sus pantalones también estaban cubiertos de suciedad, pero no lo suficiente como para inmovilizarlo. El tiempo pareció detenerse al percatarse de un descuido crítico. Sus manos ya no estaban tan cubiertas de talco. Estaba usando los pilares para quitárselo. Sombra Oscura. Quítale la banda del brazo, gritó Tokoyami, continuando su persecución. El monstruo miró hacia atrás, con sus ojos dorados deslumbrantes al ver al rubio correr hacia unas cajas. Haré lo que quiera, rugió la bestia antes de golpear la posible cobertura de su objetivo. Bakugo saltó, rodando hasta el suelo antes de echar a correr. Había más blanco en el suelo. Momo apuntó frente a Bakugo y apretó el gatillo del rifle, disparándolo en modo automático. El rubio esquivó lo mejor que pudo en la oscuridad para evitar la red, gritando al sentir que le salpicaban la pierna. Para entonces, su uniforme de gimnasio de la UA estaba casi blanco, tanto por el talco para bebés como por los proyectiles de Momo. La caída de Dark Shadow lo hizo tambalearse un momento, pero por desgracia, se mantuvo en pie. Necesito una linterna, gritó Tokoyami. Sombra Oscura es más agresiva y poderosa en la oscuridad, pero no es tan obediente. Se giró hacia Momo con la mano extendida. La mano de Momo ya brillaba cuando bajó el rifle. Vio los ardientes ojos rojos de Bakugo volverse hacia ella mientras apuntaba con las manos. Aún quedaba algo de pólvora, pero no la suficiente para detener su siguiente ataque. Comillas, vete al infierno, rugió, y sus manos se iluminaron mientras Momo saltaba a un lado. La explosión se disparó, iluminando la habitación mientras el fuego y la furia se desataban. Momo quedó atrapado en la onda expansiva y la belleza de cabello negro gritó mientras rodaba por el suelo, con un zumbido en los oídos. Esa no fue una explosión normal. Fue casi como la explosión de su guantelete. Se levantó al ver a Bakugo escapar por las escaleras usando las manos para activar el turbo, rugiendo de dolor. Una sombra oscura mucho más pequeña se estrelló contra el muro de piedra junto a las escaleras, pero extendió la mano y agarró el brazalete plateado de Bakugo, arrancándoselo del brazo. A Bakugo no le importó, explosiones salían de sus manos mientras Sombra Oscura gemía ante la luz de las explosiones, y el bombardero rubio seguía subiendo las escaleras a toda velocidad. Tras él. Va por Peter-san, gritó Momo mientras Tokoyami ya corría. Dark Shadow lo jaló hacia las escaleras mientras sacaba su walkie-talkie. Subía al tejado. Comillas, Peter, dijo en inglés. Comillas, Bakugo se acerca. Comillas, gracias, Momo. Oye. Es mío, gritó Peter por el canal y el corazón de Momo dio un vuelco. ¿Qué acaba de pasar? Incógnita. Estos chicos daban muchísimo miedo. Todo ese poder la hacía feliz de que nadie pudiera verle la cara. Al fin y al cabo, nadie podía ver tu expresión de pánico si no la tenías. Dejando a un lado el disfraz perfecto, esto se estaba volviendo un poco ridículo. Toru recordaba haber visto a Todoroki en acción antes. Era tan fuerte que congelaba a los villanos en la USJ con naturalidad, como un auténtico cabrón. Pero esto se estaba volviendo ridículo. Debería haber una regla que prohíba a cualquiera tener este poder. Al menos mira antes de congelarlo todo. Después de todo, ella estaba caminando descalza. Son un grupo bastante destructivo tus compañeros de clase. Toru, furiosa, miró a su compañero, amigo de sigilo indeseado. No sabía cómo llamar a Monoma, salvo que estaba allí. Se había acercado a ella mientras se preparaba para infiltrarse en territorio enemigo. Al parecer, su don le permitía copiar otros. Casi pensó en decir que normalmente solo era Bakugo quien se encontraba a pocos metros detrás de ella.
Al menos, esperaba que su cara estuviera ahí. Vaya. ¿Así se sentía alguien que le hablaba? Negó con la cabeza y siguió adelante. Ella y el conjunto de pantalones flotantes a su lado seguían escabulléndose por la parte trasera del equipo rojo. Cuanto más pudieran evitar, mejor, sobre todo a Soji. Todas esas orejas podrían alertarlos. Hirou también podría usar sus auriculares, dado que ella y Kaminari los usaron antes en su ejercicio. Y además, ya sabes, el par de pantalones flotantes. Bueno, al menos están usando todo lo que tienen, razonó Toru, pero nos vas a delatar con esos pantalones. ¿Preferirías que terminara completamente desnudo en medio del campo cuando tome otra peculiaridad? Preguntó Monoma, con un tono que desmentía su sonrisa burlona, y Toru puso los ojos en blanco. No me haría ilusiones ante las cámaras, admitió Toru. Se dio la vuelta, sin querer imaginar la cara de ese imbécil engreído mientras seguían adelante, aunque podía oírlo reírse entre dientes detrás de ella. Un sonido que, pensándolo bien, era muchísimo mejor que el trozo de hielo que caía directo hacia ella. Toru se lanzó hacia adelante, esquivando el bloque de hielo tan grande como ella. Todoroki había enviado un glaciar entero contra esta torre, lo único que pudieron hacer fue esquivar a duras penas los picos y trozos de hielo que se colaron, y ella sintió un escalofrío tremendo, tanto por el hielo como por la caída de temperatura. A Monoma no pareció importarle, pero oí un ligero castañeteo de dientes que no era suyo. Comillas, ¿estás bien?, llamó Monoma, su voz apenas un susurro. Estoy bien, dijo Toru, levantándose de nuevo. Se está poniendo bastante intenso ahí arriba, comentó Monoma. Es una oportunidad perfecta para tomar las bandas, ¿verdad? Si querías que te aplastaran o te congelaran, ese era el problema del sigilo. Siempre en la línea de fuego, aunque algunos no se dieran cuenta. Miró a su alrededor y encontró la única puerta a la base del equipo rojo que, con suerte, tenía una escalera que conducía hacia arriba. Por suerte, la tenía. El dúo guardó un silencio sepulcral mientras subían las escaleras, notando que ni Hirou ni Soji estaban cerca. Debían estar con su escuadrón de ataque. ¡Qué suerte! Aumentaron el ritmo, y Toru se alegró de que Monoma supiera cuándo tomarse las cosas en serio. Subieron los 2 últimos pisos y llegaron a una zona de guerra. Toru tuvo que taparse la boca con las manos cuando vio a Bakugo huyendo de una enorme y monstruosa sombra oscura, y Yaoyorozu también le estaba disparando con un rifle de paintball con correaje. Ahora. Tenemos que avanzar, susurró Monoma al sentir que le tocaba el hombro. Comillas, no hay tiempo que perder, vamos, susurró mientras avanzaban, encontrando una abertura mientras Bakugo corría hacia el otro lado del edificio, evitando a Sombra Oscura y a Yaoyorozu tras pilares y cajas. O vibrar el techo sobre los combatientes, y escombros caían periódicamente. Probablemente Todoroki y Parker, ¿qué demonios tramaban? Subieron corriendo las escaleras, agradecidos por la distracción de Bakugo al llegar arriba. Unos segundos después, ella lo vio. Parker bailó alrededor del hielo de Todoroki antes de lanzarlo desde el borde del tejado a través de una pared de hielo. Se inclinó, fingiendo mirar a su enemigo caído. En su brazo, la banda dorada parecía brillar a la luz del sol mientras tomaba un respiro. Ahora era su oportunidad de brillar. Mantuvo la boca cerrada, apenas confiando en sí misma para respirar mientras se abría paso entre los escombros congelados de la última pelea de las de la clase. Monoma también estaba en silencio, gracias a Dios. No lo vio detrás de ella, tal vez se estaba quedando atrás o tomando otra ruta. Sea como fuere, Parker seguía concentrada en Todoroki. Caminaba lenta y silenciosamente sobre el hielo, temblando a cada paso. Agradecía el rugido de la multitud y la continua escaramuza en el campo de batalla, ya que el estruendo tapaba el ruido de su llegada. Pero qué frío estaba ese hielo. Un poco más cerca y pudo quitárselo del brazo. Un valkie-talkie vibró en su bolsillo y lo cogió. Comillas, Peter, se escuchó la voz de Yaoyorozu en inglés a través de los pequeños altavoces. Comillas, Bakugo llega. Toru sonrió. Perfecto, un arma grande para distraer a Parker mientras escapaba. Extendió la mano, pero el estadounidense no se dio cuenta. Comillas, gracias, Momo, respondió él de la misma manera. Ella tocó el borde de su objetivo y la mano de Parker se aferró a su muñeca. Comillas, wow. Oye. Es mío, gritó en japonés. ¿Qué? ¿Cómo se fijó en ella? Comillas, ¿qué demonios? ¿Tienes ojos en la nuca o algo así? Gritó Toru. Oh, ¿qué es esto? Parece que Agakure Toru del equipo azul sureste ha infiltrado en el anillo del Rey Rojo. Estamos en violencia de clase A contra clase A, todos. Eso suena raro, añadió Aizawa tras el comentario de Present Mic. Comillas, ¿qué?
No, dijo el americano, mirando el espacio entre sus dedos. Comillas, esta es tu mano, ¿verdad? Toru intentó no pensar en las implicaciones de esa pregunta. Sí, es mi mano, así. Ola lanzó un puñetazo, pero Peter inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando el ataque invisible. Parpadeó y Toru hinchó las mejillas. Comillas, vale, esto es injusto. ¿Estás haciendo trampa? No, dijo Parker, esquivando otro puñetazo de la chica invisible. Solo, espera, si estás aquí sin guantes, se mordió el labio, sonrojándose y frunciendo los labios mientras miraba de arriba a abajo. Toru le lanzó otro puñetazo a la cabeza, pero Parker lo esquivó. Comillas, dame tu brazalete, pervertido. Comillas, puedo tomarme 5 por eso, chilló Parker, con la mirada perdida en el espacio supuestamente vacío frente a él. No, solo dame. Toru se enfureció mientras ella lo atacaba de nuevo. Gritó al sentir un empujón en la espalda y chocó contra Parker. Parker le tenía las manos sobre los hombros, pero su cara estaba roja como un tomate. Su pecho desnudo estaba contra el suyo, vestido. Comillas, no agarré nada, gritó Parker, pero le arrancaron la banda y una mano desnuda se apartó como si lo hubiera tocado. Al girar la cabeza, vio una banda flotando. Comillas, oye, dijo el americano, soltando un sedal que se había quedado atascado en la banda. Un tirón rápido y volvió a su sitio, con un peso enganchado. Parker se agarró a la banda, mantuvo el brazo extendido, y algo cercano se aferró a su brazo cuando alguien se movió rápido y lo tacleó por el hombro, sin que el chico se moviera siquiera. Al oír un gruñido, hizo una mueca. Entonces Monoma apareció frente a él, desconcertado como su puño en el brazo de Parker, y él mismo estaba desnudo. Comillas, ¿estás bien? ¿Pero oh? Preguntó Monoma, mirando su mano mientras el público gemía y reía. Mueve. Parker saltó hacia la chica invisible y Monoma, sujetándolos para evitar una bola de fuego, soltando su brazalete dorado en el proceso. La fuerza de la explosión y la onda expansiva empujaron al trío al suelo helado, resbalando sobre el hielo mientras Parker se aferraba a ellos mientras caían por el borde. Toru gritó al cerrar los ojos y los sintió a todos ingrávidos, a punto de caer. Te tengo. Sintió que algo se le enganchaba en la espalda y el brazo, y quedó colgando del costado del edificio, con Parker balanceándose a su lado. Unas líneas de telaraña los conectaban a ambos. A su lado, Monoma también se balanceaba desnudo, con el rostro completamente plano. Comillas, ¿están bien? Parker aterrizó junto a ella, viendo algo de polvo en su cabello. Levantaron la vista y vieron a Bakugo colocarse el brazalete robado de Parker entre los dientes antes de disparar. Sí, respondió Toru con voz temblorosa y asintió. Parker miraba hacia atrás, pero al estar tan cerca, pudo ver cómo su cuerpo se tensaba. La temperatura bajó enseguida, y no por la montaña de hielo cercana. La banda del Rey Rojo ha sido tomada. El rey ha entrado en la batalla, gritó Medianoche por el altavoz. Muchos en el público gemían o reían, Toru no podía distinguir cuál era más frecuente. Aguanta, Parker miró hacia atrás, con el rostro lleno de preocupación al darse la vuelta, y ella pudo oírlo exhalar furioso. Disparó sus telarañas, impulsándose hacia una roca gigante antes de despegar como un misil. Toru miró hacia el jumbotron y vio su figura invisible colgando de las telarañas, y a un Monoma desnudo con el logo de WA sobre sus partes privadas. Lástima que el público no pudiera sacárselo de la cabeza. O tener un logo de censura, dadas sus quejas o risas colectivas. ¡Qué espectáculo para nuestro público en vivo aquí en la arena! Por suerte, nuestros oyentes en línea y por televisión tienen la satisfacción de la censura. Pero Parker salvó a 2 enemigos de la caída a pesar de la presencia de ectoplasma. ¡Qué tipo tan bueno!, les digo. Toru bajó la mirada y, fiel a la palabra de Present Mic, varios clones de ectoplasma estaban al nivel del suelo mirando hacia arriba, listos para atrapar a los adolescentes desnudos si caían. Comillas, como, yo, murmuró Monoma con la mirada perdida. Comillas, entonces, su don no se puede robar, como Toru suspiró. Si quería destacar, no quería que fuera así. Comillas, Bakugo tiene la banda de Parker, gritó Yaoyorozu desde arriba. Comillas, que alguien lo intercepte. Se oyó un sonido familiar justo después. La banda de Bakugo ha sido entregada, gritó Medianoche y Toru miró hacia arriba. El equipo rojo lidera 40 amores. Incógnita. Madre mía, madre mía. Esto era peor que Kenneth lo pillara disfrazado. Solo le faltaba arreglar una estrella de la muerte, pero ahora iba a decepcionar a todos. No era para tanto, solo que todos lo odiarían por haberlo fastidiado. Ojalá no, quizá, quién sabe, pero ahora estaba entrando en pánico. No te asustes, mira el lado positivo, estaba girando y Bakugo estaba justo frente a él.
Disparó una línea directamente al bombardero rubio, tirándole de la espalda. El bombardero rubio respondió, pero Peter cortó la otra línea mientras Bakugo giraba en el aire y apuntaba. Peter oyó un estallido y una explosión surgió justo en su dirección. La onda expansiva lo impactó, lanzándolo a un lado y aflojando su línea de ataque hacia Bakugo. Peter aterrizó en el costado de un edificio, la explosión le hizo zumbar un poco los oídos. Parpadeando para alejar las estrellas, vio a Bakugo continuar su camino, volando y lanzando ahogados rugidos de dolor. Bakugo va directo al lado enemigo, gritó Peter, agarrando su Valkie-Talkie en pleno ataque y avanzando aún más rápido. ¿Alguien lo ve?, preguntó Momo. Negativo, comentó Tokoyami. Su rastro está frío, por amargo que sea decirlo. Asui y yo lo vemos, respondió Izuku por el canal. Lo cortaremos hasta que lo alcances. Te dije que me llamaras TSU. Midoriya, me salvaste la vida, respondió Peter con una sonrisa. Te debo como 10 libras. Bien hecho, Midoriya. ¿Que es un sólido? No importa, dijo Peter rápidamente. Hazle compañía y enseguida voy. Su frase se apagó mientras un escalofrío le recorría la espalda. Peter tiró como si le fuera la vida en ello, saltando desde el lateral de un edificio cercano, pero no se había molestado. Unas calles más allá, vio otra capa de hielo sobre un almacén en el lado norte. Tenía que ser Soto, pero ¿qué hacía allí? Peter sacó su Valkie-Talkie. ¿Están todos? Pedro. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. Pony. ¿Qué pasa?, preguntó en inglés, volcando otro edificio y soltando otra frase un instante antes de caer al suelo. Todoroki, dijo Sato con voz entrecortada en japonés, estamos atrapados en unos cuantos pies de hielo, y cada vez que salgo corriendo sigue viniendo. Aquí viene más. Se oyó un gruñido, seguido del sonido del hielo rompiéndose. Peter echó un vistazo a la calle, mientras Bakugo saltaba cada vez más cerca del territorio enemigo. Ya estaba en la línea media. Al mismo tiempo, la calle helada se alejaba cada vez más. Midoriya, ¿estás seguro que quieres esto? Haremos lo mejor que podamos, se escuchó la voz de Midoriya. ¿Estás seguro, Midoriya-san?, preguntó Momo. Solo serán unos instantes, razonó Midoriya, con su voz temblorosa, fortaleciéndose. Sé lo que está en juego. Bájalo al suelo y empieza a destruir cosas. Te encontraré desde allí y te apoyaré, gritó Juzo. El estadounidense se sintió tranquilo y sonrió. Muy bien, buena suerte, gritó Peter. Luego disparó una nueva línea y salió disparado hacia la calle helada. Tengo una cita con Nochil. Despegó, volando hacia el norte. Incógnita. Los brazos le ardían por dentro, pero Katsuki apretó los dientes y lo soportó. Un punto negativo de su don, a pesar de toda la versatilidad y el poder que podía aportarle, era que el uso excesivo dolía muchísimo. Recordó una vez que se pasó un poco al mostrarle a un extra en la cancha de baloncesto la diferencia entre ambos, y el uso excesivo le provocó un dolor en la muñeca durante una semana. La explosión que había conjurado en la azotea apuntando a Parker habría sido mucho más fuerte y rápida de no ser por los pocos restos de talco para bebés en las palmas que no podía quitarse. Se esforzaba más de lo normal y descendía al cruzar la línea de medio campo. Ahora solo faltaba que Cuatro Ojos y su tazón ganaran, y el equipo azul ganaría. La liga en sus dientes le ayudaba a morder con todas sus fuerzas para mitigar el dolor de las constantes explosiones que usaba para mantenerse en el aire. Dicho esto, un par de muñecas doloridas no le habían impedido a Katsuki hacer nada de lo que necesitaba antes, y sin duda no iba a dejar que lo detuvieran ahora. Echó un vistazo a sus espaldas y no podía creer lo que veía. De hecho, tuvo que detenerse y flotar un momento para asegurarse de que no estaba alucinando. ¿Parker, lo estaba, dejando ir? Después de su forcejeo en el aire, ¿se iba? Katsuki apretó los dientes. ¡Qué descaro! ¿Qué es esto? Parker está evitando la persecución de su compañero de clase Bakugo y Sureste va en otra dirección. ¿Qué estará tramando? Lo descubrirás cuando cambien las cámaras. Deja de gritar. Estamos cambiando de fuente y Todoroki tiene el lado norte de la torre envuelto en un apocalipsis invernal. Vaya si no tiene frío. No creo que ese juego de palabras funcione para Todoroki. Así que así era como quería jugar, ¿eh? ¿No merecía la pena desprestigiarlo personalmente? ¿Era eso? Y Quijote era más digno. Que te jodan, siseo en voz baja. Que le den a él y a cualquier estupidez que le impidiera tomarse esto en serio. En serio, eso empezaba a cabrearlo. La gente no paraba de hablar de Parker cuando creían que había hecho algo increíble, o que era el mejor de la clase 1A. Present Mick le hacía la pelota una y otra vez. De nuevo, todo se reducía a Parker. Ese maldito payaso con tanto poder.
Tanta habilidad. El que detuvo a ese villano que se vio obligado a matar a Almik por un tiempo antes de ser superado. Ese payaso al que cada vez se comparaba más con Al. Pues ya sabes que se jodan también. Parker no tuvo el valor de mantener el rumbo. Almik nunca huía de nada. Parker no era Almik. Además, ¿a quién le importaba si Quijote estaba destrozando la parte norte de la torre del equipo rojo? Katsuki solo necesitaba llevar la banda a 4 ojos y ganaría. Por mucho que el americano hiciera una tontería, no iba a pasar a la siguiente ronda sentado esperando a que alguien intentara quitarle la banda. Estaba a la altura de algunos de los edificios circundantes y podía ver el conjunto de rocas y enredaderas justo enfrente, a unos 100 metros. La victoria era tan buena como la suya, pero apenas un segundo después, algo voló sobre sus cabezas. Un mosaico verde salpicado de chispas. Giró bruscamente en el tejado donde Bakugo estaba a punto de aterrizar y rebotó mientras Katsuki abría los ojos de par en par. Comillas aplasta. Le habían dado un golpe. Deku se había golpeado la cara. Le hirvió la sangre, y la visión de la base de 4 ojos se desvaneció al concentrarse en esa maldita serpiente, mirándolo con relámpagos que se arqueaban sobre su cuerpo. Deku saltó, adoptando una postura de combate de aficionado. Casi dolía mirarlo. Incluso desde el otro lado de la calle, Bakugo pudo ver que su postura era demasiado abierta. La guardia de Deku estaba demasiado abierta, una brisa rápida lo derribaría de culo. Pero los relámpagos a su alrededor lo hicieron detenerse. Ese potenciador que se sacó del culo en la carrera. Aunque le costaba admitirlo, el pequeño espectáculo de efectos especiales que Deku estaba montando no era nada despreciable. Devuélveme ese brazalete, Kacchan declaró Deku, mirándolo con determinación. Un disparo en la cara y ahora. Se atrevía a hablar como si fuera un igual de Bakugo Katsuki. Eso no es suficiente para borrar una década de mentiras, cabrón. Muere. Basta, Ardo, rugió Katsuki con todas sus fuerzas, con la banda dorada entre los dientes. Disparó sus brazos doloridos mientras cargaba contra Deku, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Deku parecía casi un borrón mientras también se precipitaba hacia adelante. Katsuki levantó su mano sana, y una explosión surgió antes de que terminara de levantarla. Fuego y sonido estallaron, obligando a Deku a agacharse y deslizarse hacia un lado. Pero la explosión también empujó a Katsuki hacia atrás. Deku se dio cuenta de ello en el instante en que Katsuki bajó el puño hacia su guardia. Bloqueó con un brazo, mientras que con la otra mano buscaba el brazalete que su oponente tenía entre los dientes. Como si Katsuki fuera a dejar que eso sucediera. Comillas que te jodan, gritó el bombardero apretando los dientes, renunciando a usar su don mientras aplastaba los dedos de Deku entre su antebrazo y su cabeza, agarrándolo con todas sus fuerzas, clavándose las uñas profundamente y haciéndole sangrar. El maldito nerd hizo una mueca de dolor, pero Bakugo no había terminado. Agarró a Deku por el cuello de la camisa y lo lanzó con todas sus fuerzas, girando y lanzando un poco de calor al campo para alejarlo lo más posible. Directo contra la pared, de espaldas. Katsuki bajó la mirada y chasqueó la lengua. El polvo aún no se había disipado del todo. De lo contrario, Deku se habría estrellado contra el hormigón. Deku se levantaba con los brazos en alto y los relámpagos crepitaban mientras cargaba. Venga, rugió Bakugo en voz baja mientras se impulsaba con sus explosiones, aumentando su velocidad a medida que él y Deku se acercaban rápidamente. Igual que antes en la prueba de batalla. Apunta a sus brazos. Tenía esto. Dispara Unmo. El dolor en sus antebrazos era insoportable, lo que le obligó a cerrar los ojos mientras disparaba una ráfaga conmocionante hacia los demás caballeros. Los volvió a abrir, solo para ver a Deku caer hacia atrás con los brazos en alto, en posición de guardia, chamuscados. Ja. Toma eso. Comillas gano, gritó Katsuki a todo pulmón, mientras la banda dorada que llevaba en la boca se le caía ligeramente. Y entonces una persona se levantó del suelo, con el puño primero, y los ojos de Katsuki se abrieron de par en par. Antes de que dicho puño impactara su mandíbula, el rubio fue lanzado por los aires tras un uppercut. El atacante vio estrellas mientras estaba en el aire, con la vista borrosa y los dientes doloridos por el golpe en la barbilla. El brazalete dorado flotó en el aire por un instante, la adrenalina de Bakugo era demasiado alta para escuchar los comentarios de Present Mic. No. Tenía que conseguirlo. Bakugo extendió la mano. Y una lengua de la nada lo agarró y se enroscó sobre él. La mirada de Katsuki se volvió hacia la fuente, viendo a la rana tomar su premio dorado. Y trágalo antes de saltar. Bakugo sintió que se le formaba nuevamente un agujero en el estómago. Vamos, Asui. Vuelve con nosotros, gritó Ripley mientras se sumergía de nuevo bajo tierra,
como si el suelo fuera agua. La rana saltaba de un poste de luz a otro antes de llegar a lo alto de un edificio. ¿Cómo? No. Lo habían atraído de esta manera. Lo habían tomado por tonto y lo habían atrayente a su trampa. Comillas, voy a ganar, Kak-chan, dijo Deku mientras Katsuki se giraba, sintiendo que la adrenalina comenzaba a disminuir y el dolor punzante en sus antebrazos regresaba. La serpiente de pelo verde parecía triste, por alguna maldita razón. ¿Ganar? Tú, susurró Bakugo mientras se ponía de pie tambaleándose. Ignoró el dolor en sus brazos mientras los golpeaba una última vez. Solo quedaba. Era una furia insidiosa mientras sus ojos rojos perforaban a Deku. Comillas, no mereces ganar, serpiente salió disparado, arremetiendo contra Deku. Contraatacó y lanzó un puñetazo mientras Katsuki se desviaba hacia un lado con un golpe repentino. El odio y la ira eran buenos motivadores, y la concentración de Katsuki se agudizó, el tiempo se detuvo. Vio el brazalete de caballero plateado de Deku. Oh, cómo quería volarle la cabeza a ese idiota. Matarlo por mentirle durante todos estos años. Intentar salvarlo a pesar de que nunca le pidieron ayuda, tratar a Bakugo Katsuki como si fuera un debilucho. Hoy no. La mano de Katsuki se abalanzó como una víbora, agarrando la banda mientras Deku giraba la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el rubio se separó de Deku y la lanzó hacia atrás. Juntó las manos formando un cono, apuntando hacia Deku mientras intentaba girar y golpear. Granada aturdida, gritó Katsuki, y la explosión resultante se canalizó hacia una luz cegadora y ardiente. Oa Deku gritar en estado de shock. Comillas, demasiado brillante. Toma esto. Katsuki usó sus manos para girar a toda velocidad y, tras unas cuantas revoluciones, le dio al aturdido pelirrojo una patada giratoria en la cabeza. Lo envió volando contra un edificio y por la ventana más cercana. El dolor se volvía insoportable mientras Katsuki se estremecía. Miraba hacia el suelo, cuando vio que la piedra sólida se hundía y se ablandaba. Abrió los ojos de par en par mientras bajaba las manos. Si caía en esas arenas movedizas, ¿no sería mejor que el zoquete y los demás? Lips había estado esperando el momento oportuno. El dolor era increíble, como nada que Katsuki hubiera experimentado antes, ni siquiera cuando se entrenó hasta sus límites durante sus días de secundaria, los días previos al examen de ingreso a la UA, durante el periodo posterior al ataque de la USJ. Vio la banda del Deku revolotear hacia las arenas movedizas. Almit. Mírame, gritó Bakugo, con el pie listo para tocar el suelo mientras sus dedos perforaban la arena movediza. Comillas B, más allá abrió los ojos, y sus ojos rojos brillaban con concentración y determinación. Él, ganaría. Además, disparó su turbo boost más potente con la fuerza de una ráfaga completa sin guantelete, lanzándolo hacia la banda plateada mientras la mordía, agarrándola con los dientes. Le crujían los brazos, pero entre lágrimas, Katsuki emergió, recorriendo la calle como un misil, dejando atrás a Lipless y a Deku entre el polvo, el fuego y el azufre. Sus mejillas ondeaban al viento por el vuelo, y sus brazos estallaban de dolor mientras apenas podía mantener los ojos abiertos. Comillas ultra... rugió Katsuki apretando los dientes, con el brazalete en la boca mientras se acercaba al anillo del Rey Azul. Las enredaderas de Catholic se abrieron como el mar rojo al entrar volando, rodando en un ovillo al detenerse, jadeando y de espaldas. El brazalete se le cayó de la boca al ver a los demás acercarse. Bakugo. ¿Estás bien? Pareces estar cubierto de telarañas, preguntó Naranja mientras ella y Muñeca se acercaban. Incluso Cuatro Ojos se cernía sobre él. Agradecía la sombra, pero... No me menosprecies, maldita sea, pensó Katsuki mientras jadeaba, sin querer mover los brazos con todo el dolor que sentía por dentro. Tómala, buscó oxígeno con dificultad, haciendo una mueca al ver que la adrenalina de su último gran impulso se desvanecía. Naranja agarró la pulsera y la perdió de vista. Comillas, bien hecho, Bakugo. Nos conseguiste una banda, exclamó Cuatro Ojos. Fue genial. Bajaste por esa calle como un misil. Muñeca agitó los brazos. Comillas, el equipo azul está en el marcador, exclamó Medianoche. Comillas, van perdiendo contra el Reino Rojo 40-20. Quedan 6 minutos de guerra. Katsuki puso los ojos en blanco mientras los cerraba. Cállate, no consiguió el oro, tenía que conformarse. Para plata. La idea ardía en su alma, pero el dolor era como si picas de fuego le hirieran hasta los huesos mientras hacía todo lo posible por no gritar de agonía. Si se hubiera aferrado a la banda de Parker, habrían ganado. Los habría vencido a ambos. A él y a Deku, pero lo habían emboscado, y no podía hacer nada en ese momento. Bakugo? ¿Estás bien?, preguntó Dolphace. Está claramente en apuros, le tiemblan los brazos,
dijo Catholic, acercándose a pesar de la enorme masa de enredaderas tras su cabeza. Los ojos de Katsuki se perforaban en todas ellas. No necesitaba su compasión, maldita sea. Solo concéntrate en la defensa y en la victoria. Ignórame. Yo, se burló, bajando la mirada mientras hervía de rabia, reprimiendo un grito de agonía. Necesito 1 minuto. O 2. Atención, dijo una voz. Parecía cara pintada de negro. Nos atacan. Todos a sus posiciones, gritó Naranja mientras Katsuki yacía en el suelo, pero sintió una sensación de flotar al ser levantado y Muñeca lo sostenía. Suéltame, puedo caminar, ladró. Katsuki se enfureció ante la idea, mientras Muñeca lo cargaba en brazos, e incluso Cuatro Ojos se acercó para levantarlo tras una roca. Esas explosiones debieron de haberte forzado mucho los brazos. Escóndete aquí por ahora y recupérate, aseguró Cuatro Ojos mientras él y Muñeca lo bajaban. Katsuki se enfureció al tocar el suelo con los antebrazos. ¿Cuánto tiempo más necesitas? El rubio fulminó con la mirada al severo élite de cabello azul. Cuatro Ojos no se rendiría. Podemos ganar tiempo, luego te unes a nosotros en la defensa y regresas al campo de batalla. Puntos suspensivos. 2 minutos, pronunció Bakugo mientras se apoyaba contra la roca, jadeando mientras recuperaba el aliento y esperaba a que el dolor en sus antebrazos disminuyera. Les daremos más. Puede que no les gustemos, y ustedes no me gustan a mí, reprendió Dolphace, y ambos se pusieron de pie al oír gritos. Pero somos un equipo, así que actuemos como tal. En 2 minutos, pueden mandar a estos tipos al infierno. Se puso sus nuevas botas de metal y saltó al borde superior de las rocas. Katsuki jadeó y cerró los ojos, sintiendo a Cuatro Ojos alejarse para esconderse mientras escuchaba que los gritos se intensificaban, con rugidos mezclados. 2 minutos. Y entonces, podría volverse loco. Y encuentra a esa maldita rana y haz que vomite ese brazalete. Por todos los medios. Incógnita. Hay un gran grupo reunido alrededor del anillo del rey. ¿Cuántos? Eso sonó como Shishida-kun. 8 de ellos, no, 7, no, 9. ¿Podría alguien decirme el número correcto antes de que me emboscaran? No me gusta la idea de caer en una emboscada. A Itsuka le sonaba a Kamakiri-kun. Nadie lo sabe, pero esto no es una ciencia exacta. Muchas cosas están explotando y eso dificulta bastante la audición. Desde el interior del anillo del rey azul, Itsuka sonrió con sorna. Cada vez era más difícil oírlo todo, pero la tecnología de Atsume funcionaba a la perfección. Decir que era un regalo del cielo era quedarse corto, era un sueño hecho realidad. Las unidades de comunicación ocultas funcionaban. Sin embargo, las implicaciones de lo que escuchaba no pintaban un panorama muy agradable. El equipo rojo claramente iba por delante en comunicación. Por muy buena que fuera, ni siquiera Atsume podía sacarse un juego de micrófonos y receptores del brazo como la representante de la clase 1A. Pero como siempre decía su padre, hay que conformarse con lo que se tiene. Y lo que Itsuka tenía era un conjunto de fortificaciones que enorgullecerían a Jericho. Al menos, hasta que llegó el ruido. Ahuyentando rápidamente los malos pensamientos, la chica naranja echó un vistazo a Shiozaki. La chica no se había movido desde que empezó a cultivar sus vides por toda la zona, aprovechando el terreno rocoso y excavando túneles para cruzar la mayor distancia posible. ¿Cuál es el veredicto? Kendo-san preguntó Ida. Tienen una forma de averiguar cuántos tenemos, pero no reconozco las voces fuera de Kamakiri-kun y Shishida-kun. El rey azul asintió, estrujándose el cerebro en busca de una respuesta mientras se tomaba la barbilla. Sospecho que Hirou-san y Soji-san, ambos con sus peculiaridades, parecían expertos en localización y reconocimiento durante nuestro ejercicio inicial, reflexionó Ida. Me pregunto si Onenuki atacará en algún momento. Eso no pasará, declaró Shiozaki, mientras Itsuka y Ida miraban a la chica de cabello enredadera que rezaba. Mis enredaderas se están hundiendo. Si Onenuki quiere invadir este lugar sagrado, tendrá que atravesarlas. Espero que no lo haga, murmuró la chica con tristeza. El dolor debe ser insoportable. No quisiera que nadie se entrometiera aquí, las enredaderas podrían ser demasiado. A ella le gusta divagar tanto como a ti, y Ida-kun bromeó Uraraka. ¿Divagar? Yo no divago, chilló Ida en defensa, con los ojos abiertos. Itsuka rió. Bueno, de cualquier manera, le ponemos cara a las voces, así que no me quejo. ¿Cómo están todos por ahí, Atsume-san? Unos pasos más adelante, la chica que aparentemente le había dado al equipo azul una oportunidad de defensa miraba a lo lejos. Uraraka saltaba de roca en roca, golpeando una siempre que estaba lista. Su don, combinado con las suelas flotantes de Atsume, era muy conveniente. Según Atsume,
Podía ver a 2 kilómetros, lo que significa que podía escanear el campo de batalla desde su punto más alto cerca de dicho anillo, en lo alto de una especie de torre gigante. Dicho esto, iba a preguntar por qué la niña babeaba cada vez que miraba hacia el lado del equipo rojo. Comillas Atsume, presionó la chica de cabello naranja, haciendo que la cabeza de la chica se girara bruscamente. Comillas ¿qué pasa? La niña inclinó la cabeza antes de estallar en una enorme sonrisa, comillas oh, ¿te refieres al enemigo? Itsuka quería darse una palmada en la cara, sí, el enemigo, ¿qué está pasando? Bueno, dijo Atsume, inclinándose hacia atrás y volviendo a enfocar sus gafas hacia algo en la distancia. El rey va a un edificio de hielo y. Hola. Comillas que preguntó Kendo. Parece que tenemos compañía intentando entrar por la derecha, la boca de Setsuna se dirigió a su costado. Itsuka se giró y vio la cabeza flotante de Setsuna, a la que le faltaba una sección del cráneo, principalmente donde estaba su ojo derecho. Estaba peinando el campo de batalla y era sus ojos y oídos en el cielo mientras su cuerpo se sentaba cerca de Bakugo, que se recuperaba. Itsuka respiró profundamente, esto era todo. Comillas muy bien, todos, gritó. Comillas prepárense, que viene compañía. Incógnita. Esto se estaba poniendo complicado, reflexionó Yoka mientras observaba el muro de 20 yardas de rocas gigantes y enredaderas enroscadas. A Shiozaki la estaban utilizando, y a juzgar por la ubicación de esas rocas, Uraraka debió haberlas movido, dados los cráteres que se formaban bajo ellas. Peor aún, las enredaderas de Shiozaki, que se movían constantemente, producían algo parecido a un ruido blanco, no podía distinguir cuántas personas había allí. Bueno, ¿cuántos hay ahí dentro además de Ida y Shiozaki? Preguntó Kamakiri, el chico mantis, mientras Shishida, Sen y Awase estaban allí de pie. A su lado, Ojiro y Soji se cernían sobre ella. Sacó los auriculares del suelo. No lo sé, pero teniendo en cuenta que Asui nos dijo que Bakugo se retiró al anillo con la banda de Midoriya, que las rocas de aquí fueron movidas y que no tienen un hombre fuerte como Shishida o Soji, Kyoka se levantó, sus lovehacks recuperando su longitud normal. Solo podemos suponer que Uraraka también está dentro, así que al menos 4. Aún no hemos visto Kendo, y conociendo a nuestra representante de clase, debe estar liderando la defensa, añadió Sen mientras miraba hacia la gigantesca masa de enredaderas. Shiozaki, eres excepcional. Silbo. Comillas ¿alguna noticia de Onenuki? Preguntó Awase, solo para sentir que un trozo de tierra a su lado se volvía lodoso y Onenuki, en tono interrogativo, asomó la cabeza. Hablando del diablo, comentó Soji. Intenté palpar un poco, Onenuki gruñó mientras se ponía de pie como si saliera de un charco, cubierto de arenas movedizas y lodo mientras se palpaba. Mostró sus manos, mostrando varios cortes. No pude meterme debajo. Comillas como era de esperar de nuestro representante de clase. Solo a Kendo se le ocurriría algo así, gruñó Shishida. Comillas ¿qué hacemos entonces? Preguntó Ojiro, llamando la atención de Yoka mientras miraban hacia la pared de enredaderas. Todos estamos siendo juzgados ahora mismo. Yo, Hirou, Soji y Awase nos quedamos atrás cuando se encontraron con el equipo de Kirishima por si acaso alguien lograba pasar a pie, el rubio parecía abatido. Por supuesto, el enfoque de Bakugo tenía sentido, pero el de Todoroki. No es momento de darle vueltas, dijo la mano tentacular de Soji. Tenemos que dejar huella en esta guerra. Yoka entrecerró los ojos y miró sus botas amplificadoras. Tengo una idea, dijo, adelantándose. Intentemos un pequeño asedio entonces. Sonrió con suficiencia, sus lóbulos bajando y conectándose. ¿Comillas un asedio? Pero ninguno de nosotros, excepto tú, tiene habilidades de combate a distancia, gritó Kamakiri. Sí que las tienen. Es solo cuestión de tiempo antes de que sus caballeros plateados vengan. O sea, también necesitan hacer algo además de esconderse, sugirió el chico mantis y Yoka se animó. Dime. ¿Dónde están los demás caballeros plateados? Preguntó Yoka, y los repasó mentalmente. Bakugo, Todoroki, Kirishima, Zero y. Soji. ¿Hay alguien cerca? Yoka se quedó atónita al ver una luz brillante al norte. Parecía una descarga completa. Como el estúpido millón de voltios de Kaminari. Comillas mira, dijo Soji, señalando hacia arriba. Muy por encima del anillo había una cabeza flotante. Esto Kage Shiseo Kamakiri, girándose hacia la zona de donde provenía el espectáculo de luces. De repente, salieron volando restos de cuerpos, seguidos de una chica. Con chaleco, ganchos y botas. Yoka se animó, vio a la chica de apoyo de pelo rosa en ese desastre, pero allí estaba Kendo Itsuka. Volaba hacia el almacén, impulsada por su chaleco de gancho, y aterrizaba.
flotando. Y la masa flotante de partes del cuerpo estaba justo delante de ella. Kaminari está en combate, gritó Gyoka, yendo a su Valkie-Talkie. Onenuki, puedes llegar más rápido. Igualmente, Ojiro. A por ello Onenuki corrió, lanzándose al suelo. Ojiro empezó a correr tras él, en dirección a donde volaban Kendo y Tokage. Gyoka se giró hacia la fortaleza. Kendo es el representante de su clase, ¿verdad?, preguntó Gyoka, volviéndose hacia los chicos de la clase B. Kamakiri asintió con los ojos entrecerrados. Y que la chica Punk sonrió con suficiencia. Bueno, no tenemos que lidiar con su reina. Así que, Gyoka levantó un pie. Sacudamos el mundo de este castillo y lo derribó, sus ondas sonoras surgiendo y chocando con la defensa de enredaleras. Soji, puedes entrar planeando, ¿verdad?, gritó, y el chico monstruoso más alto asintió. La chica de cabello negro señaló un almacén. ¿Crees que puedes entrar y causar estragos? En ello, echó a correr, dirigiéndose a una escalera de incendios. Kamakiri, Sen, gritó Hirou, volviéndose hacia los chicos de la clase B. Corten las enredaderas, apunten a las partes que no tienen una roca debajo. Me sentiré culpable por atacar el cabello de Shiozaki así, murmuró Sen suavemente. Pero tenemos que ganar, gruñó Kamakiri, asintiendo hacia Gyoka. De acuerdo, déjenlo en nuestras manos. Cuchillas salieron de su brazo mientras sonreía. Recortemos este jardín. Saa saltó, con los brazos en un frenesí, mientras comenzaba a cortar las enredaleras. Sen estaba a su lado, girando los brazos como taladros mientras comenzaba a podar. Esos taladros le estaban siendo muy útiles, ya que atacaban desde la derecha de la onda sonora de Hirou. Sintió que la explosión del amplificador se suavizaba mientras se preparaba para otro disparo. Vio las enredaderas enroscarse y moverse. Se movían para reemplazar a los que estaban siendo destruidos por Sen y Kamakiri. Lo que significaba. Shishida, Awase, gritó Gyoka. Pero los dos la superaban, corriendo hacia el borde de las rocas mientras más enredaderas comenzaban a retirarse. Vamos, grandullón, rugió Shishida ante la aprobación de Awase mientras se preparaban para flanquearlo, y Gyoka sonrió. Vio a Soji en el borde del almacén, listo para tomar la delantera. Esto sí que fue un asedio. Incógnita. Ya voy, gritó Peter al llegar al almacén congelado, girando en el aire y asestando una patada en picado. Atravesó el hielo y el acero como si nada, aterrizando en el suelo helado. Levantó la vista y sintió un hormigueo en la columna al usar sus telarañas para esquivar una oleada de hielo. Sato y Pony estaban hundidos hasta las rodillas en el hielo, pero los dos cuernos de Pony acosaban a Todoroki, obligándolo a esquivar y a dar bandazos. Pudo ver algunos cortes en el uniforme de su oponente mientras lanzaba otra embestida hacia Peter. Peter saltó de la pared hacia Todoroki. El chico de pelo rojizo gruñó, conjurando otra embestida y esquivando el puñetazo de Peter. El castaño giró la cabeza y vio a Todoroki a los ojos antes de que el usuario de hielo se lanzara hacia Pony. No conseguirás nuestras bandas tan fácilmente, gritó Pony, disparando otro par de cuernos desde su cabeza, y Peter pudo ver sangre goteando de su cabeza. Así es, Pony mencionó de pasada que hacer demasiados cuernos demasiado pronto le haría sangrar el cuero cabelludo. Peter apuntó sus telarañas hacia la otra pared, justo cerca de un clon de ectoplasma que la esquivó. Tiró con fuerza, zumbando hacia Todoroki mientras se lanzaba hacia Pony y Sato, inmovilizados. A medida que se acercaba, comenzó a apuntar con la otra mano a medida que se acercaba a Todoroki. Con un solo golpe podría acabar con esto, romper el hielo alrededor de su brazo y conseguir su banda. Todoroki miró hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por el miedo y la desesperación, mientras el brazo de Peter apuntaba a su cabeza. Los dedos de Peter presionaron el gatillo mientras el tiempo se ralentizaba para los dos luchadores dentro del almacén oscuro y congelado. Peter sintió un cosquilleo en la columna. Evita el ataque. Empezó a levantar el brazo hacia atrás, justo a tiempo para que Todoroki le devolviera el golpe con el lado izquierdo. Y una pequeña llamarada salió de él. Espera, ¿salió de su brazo? Eso es, gritó Sato. Fuego, terminó Pony. Ese es el poder de Endeavor. Peter sintió un escalofrío al ver los ojos de Todoroki desorbitarse de rabia, casi como los de Bakugo al rugir. Golpeó el suelo con las manos, y todo el almacén se estremeció mientras el hielo se elevaba como una inundación. Peter se sintió como si estuviera completamente desnudo en un oleaster al estrellarse contra la pared, incapaz de esquivar el ataque de hielo a quemarropa. El hielo lo cubrió por completo, excepto las manos, los pies y la cabeza, mientras observaba el glaseado recién hecho que había recibido el almacén.
Había una neblina blanca por todas partes, con un nuevo ectoplasma en las vigas y el del suelo desvaneciéndose en una sustancia viscosa azul. A Peter se le encogió el corazón al ver a Sato y Pony, ahora cubiertos de hielo hasta el pecho. Estaban pálidos como sábanas, castañeteando los dientes. Y un Todoroki cojeando apareció, con cuernos clavados en las piernas mientras emanaba vapor mientras derretía el hielo que se interponía en su camino. La escarcha blanca que lo cubría también se estaba convirtiendo en vapor. Jadeaba también, buscando oxígeno mientras tomaba los brazaletes de los caballeros plateados, aturdidos y congelados. Peter forcejeó, sintiendo cómo el hielo se agrietaba. Todoroki volvió a levantar la vista y ambos se miraron a los ojos una vez más. La rabia. Pero no una rabia homicida como la de Bakugo. Más bien parecía, frustrado. Más enojado consigo mismo. Todoroki rugió, sonando más como un animal furioso que como un humano, conjurando una torre de hielo que reventó el almacén mientras la escarcha que solía cubrirlo comenzaba a regresar. Echó a correr, conjurando una oleada de hielo para cabalgar. Peter extendió un brazo, luego otro antes de golpear cerca de sus piernas y estirar sus extremidades. Comillas, Dios mío, qué frío, gritó, aterrizando en la pista de hielo mientras corría hacia Sato y Pony. Comillas, traigan nuestras bandas, gritó Sato, castañeteando los dientes. Comillas, no se preocupen por nosotros. Se escapa, Peter. Vámonos, añadió Pony en inglés, con la vergüenza escrita en el rostro. Peter miró hacia atrás. Sí, pero, Peter le dio un puñetazo fuerte que rompió todo el hielo. Debería ayudarte. Una vez que salgas, descansa y únete al grupo que ataca el castillo de Ida. Se dio la vuelta y echó a correr, disparando telarañas hacia unos edificios y luego volando. Comillas, lo haremos, gritó Pony mientras Peter se alejaba cada vez más, con un pensamiento rondándole la cabeza. Todoroki. También podría usar el fuego. Porque no lo había usado todo este tiempo, reflexionó Peter mientras disparaba otra línea. Pero su telaraña se rompió después de que algo caliente y pegajoso le salpicara encima. Peter gritó al caer al suelo, a gatas. Miró hacia arriba y vio las siluetas cargando de Eijiro y Tetsutetsu, con Mina detrás. Comillas, te tenemos, hace. Sin rencores, declaró Eijiro, endureciendo los brazos mientras el chico de cabello de acero se endurecía como el acero. Comillas, tío, puedes convertirte en metal. Conocí a uno que tenía un brazo de metal, pero es increíble, dijo Peter mientras bailaba entre los hubs. Oye. Mi don también mola, dijo Eijiro. Solo es un segundo, Peter retrocedió de un salto, dándole espacio suficiente para tomar su walkie-talkie. Comillas, chicos, Todoroki tiene las bandas de Sato y Pony, gritó Peter por el comunicador antes de esquivar un puñetazo de Eijiro y luego un golpe de Tetsutetsu. Comillas, estamos demasiado lejos, dijo Midoriya por el comunicador. Comillas, así que así es como se han movido tan rápido, se burló Tetsutetsu mientras lanzaba otro golpe, pero Peter lo esquivó y otro puñetazo de Eijiro. Bueno, en casa sí que nos gustan los teléfonos, el estadounidense esquivó una patada de Eijiro y tuvo que retroceder de un salto ante la descarga de ácido de Mina. Disparó sus lanzatelarañas, y Kirishima lo esquivó. Tetsutetsu no tuvo tanta suerte, pues recibió una telaraña en la cara. Peter esquivó un golpe de Eijiro y le asestó un revés al otro chico, derribándolo hacia atrás. Deja de saltar y lucha como un hombre, rugió Eijiro, frustrado cuando Peter vio que Mina apuntaba. Comillas, ¿podría convencerte de luchar como una araña?, preguntó Peter, agachándose ante un golpe de Eijiro y empujándolo al suelo con una patada de mula antes de correr hacia Mina. La pelirrosa gritó de sorpresa al apuntar con las manos, pero Peter fue más rápido y le disparó varias telarañas a las manos y luego a la boca. Tambaleándose, la empujó al suelo y volvió a dispararle una telaraña a la mano, atándola al suelo. Perdón por la insistencia, Peter negó con la cabeza mientras soltaba otra frase. Comillas, oh, no, no lo haces. Peter miró hacia atrás, cortando la línea por instinto y girando para esquivar un golpe brutal de Eijiro. El estadounidense rodó hacia la caída, incorporándose en una pose baja que le era familiar. Eijiro apretó los dientes y adoptó una postura de combate. Vamos, vamos, aquí y ahora. Eijiro, en cualquier otro momento me encantaría. La voz de Peter se apagó cuando Eijiro dejó escapar un grito de guerra, corriendo hacia adelante con todo su cuerpo adquiriendo la textura áspera de su endurecimiento. Pero, grita Peter, esquivando un puñetazo en la cabeza. Saltó, evitando una patada y arremetiendo con un golpe rápido al hombro de Eijiro haciendo que el chico girara, lo que solo convirtió en una excusa para poner más impulso en un gran golpe.
Comillas, mal momento, gritó Peter, extendiendo la mano y atrapando el puño del chico con una. Cedió un poco, pero Peter vio la sorpresa en los ojos de Eijiro. Desvió el golpe y le propinó una fuerte patada en el pecho. El chico salió volando por los aires con el golpe, y Peter se disculpó en silencio por lo que iba a hacer. Lanzó una red que atrapó a Eijiro en el pecho. Peter lo giró, cortando la red y lanzándolo contra Tetsutetsu, quien se había levantado del suelo, solo para que un Eijiro curtido y volador se estrellara contra su cabeza. Quitándose las manos del polvo, Peter volvió a la verdadera razón por la que había llegado allí. Vio como la enorme oleada de hielo de Todoroki se detenía más allá de la línea de medio campo y Peter vio que estaba corriendo. Onenuki. Atrapa a Todoroki ahora mismo, gritó Peter por el comunicador en pleno ataque. Es inútil. Intenté contactarlo, pero Ojiro dijo que está bajo tierra, respondió Momo por su unidad. Él y Ojiro van tras Kaminari y Zero. Peter podía ver las vistas de la batalla al final del camino donde se encontraba el castillo de Ida, era hora de pasar a la ofensiva. Vio que Todoroki se detenía mientras seguía atacando, acercándose al chico que corría mientras este se daba la vuelta y se agachaba hacia el suelo. El hielo empezó a emerger del suelo, cubriéndolo y agrietando la tierra y las zonas de hormigón. Correr. Peter hizo bien en desviarse hacia un lado, disparando sus telarañas y tirando con todas sus fuerzas, mientras otro glaciar gigante emergía justo donde él estaba, en la carretera principal, devorando cualquier edificio o roca a su paso. Peter voló por los aires antes de aterrizar en un edificio, dando una voltereta antes de caer de pie. Miró a su alrededor, listo para atravesar los edificios a toda velocidad antes de quedarse sin aliento. El conjunto de almacenes y edificios estaba cubierto de cinta adhesiva. Vio a Zero allí abajo, sonriendo y saludando mientras disparaba más cinta. Con tanta cinta. No podía usar su telaraña para flanquear el anillo del Rey Azul. Maldita sea, iba a entrar, con cinta o sin ella. Incógnita. Por primera vez en mucho tiempo, Soto sintió una oleada de algo más que frío que lo recorrió. Empujó las piernas, forzando una delante de la otra, echando un vistazo a su lado izquierdo. Él lo había usado, ese fuego. El ataque repentino lo hizo actuar por instinto, y fue por el lado equivocado. 2 veces antes había sido atacado por el lado izquierdo, y en ambas ocasiones perdió contra Parker de un solo golpe. Si hubiera sido por el lado derecho, Parker ya estaría congelado y fuera de combate. Maldita sea, 1 minuto, y las cosas empeoraron muchísimo. Soto podía imaginar a su viejo gritando de alegría al ver el fuego. Apretó los dientes, definitivamente estaba viendo esto y riendo. Tenía que hacerlo. Soto puede oír el siseo del vapor en el fondo de su mente. El dolor nostálgico de aquellas largas y dolorosas lecciones de sparring. Luchó contra las lágrimas y concentró su autodesprecio en lograr su objetivo. Ese pensamiento lo impulsó a avanzar aún más rápido. Una vez hecho esto, estaba nivelando a sus equipos lejos de cualquiera que pudiera verlo. Solo necesitaba meter a las bandas en el plato y estarían en ventaja. ¿Pero qué diablos era ese ruido? El sonido se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba al anillo azul, donde recordó que el resto de su equipo había montado sus defensas alrededor de Ida. Hirou, sin duda, con la esperanza de derrotarlos reventándoles los tímpanos. Una estrategia decente, dado que el rey no podía abandonar su círculo después de todo. Sin embargo, ninguno de sus miembros podía entrar para atacar. Además, las enredaderas y rocas que Shiozaki y Uraraka habían utilizado deberían anular parte del sonido. Pronto se calmaría, y cuando eso sucediera, solo tenían que esperar a que se acabara el tiempo. Soto echó un vistazo a la pantalla gigante. Apenas 6 minutos, doloroso, pero factible. Lo mismo con su hielo, aunque le costaba admitirlo, al activar su lado izquierdo se derritió casi toda la escarcha de su piel. Una pequeña recarga, pero suficiente para lograrlo. Saltó hacia adelante, deseando que una corriente de hielo lo impulsara hacia arriba, dejándolo caer en un rápido deslizamiento hacia la línea. El ruido le zumbaba en los oídos, y tras una capa de rocas, Uraraka se tapó los oídos con las manos, intentando desesperadamente protegerse del ruido. Con ella en el suelo, Sen se precipitó hacia la línea, abriéndose paso entre el ruido sin miedo. Soto elogió al hombre, aunque fue una tontería atacar tan pronto. Las enredaderas de Shiozaki le abrieron una abertura al chico de la cola para entrar al claro, y estuvo a solo unos metros de distancia antes de alcanzar el anillo del rey. Ni Kendo ni Tokage estaban presentes. ¿Pero por qué? Soto entrecerró los ojos. No importaba, era hora de improvisar. El chico del taladro avanzó un poco más, saltó y se impulsó hacia atrás.
Una explosión sacudió toda la zona, ahogando el sonido y lanzando humo y rocas en todas direcciones. Del humo, la chica de apoyo salió volando, sonriendo como una loca, extendiendo sus brazos mecánicos y aferrándose a varias rocas. Se movían con la agilidad de una pelota de béisbol, sin duda obra de Uraraka. De una larga sombra, Kurohiro emergió y derribó a Shishida. Y Eida esquivaba los golpes de Kamakiri, pateando a Sen, pero siendo rozado por sus manos de taladro en el proceso. Soto suspiró, escarchando al arrodillarse. Era hora de poner fin al caos en su reino. Todos. Salten, gritó Ida, al verlo y saltar sobre una roca dentro de su anillo. Uraraka estaba encima de unas rocas, y Shiozaki se unió a ella impulsándose gracias a sus lianas. Atsume ya estaba con el usuario de gravedad. Escuchó cómo aumentaba la potencia de Hirou, y Soto hizo una mueca. Las lianas de Shiozaki se debilitaban a medida que se elevaba del suelo. Bueno, nadie de su equipo sería atrapado. Todos en el escuadrón de ataque rojo voltearon a verlo, y el tiempo se acabó. La congelación instantánea de Soto los atrapó por las botas. Ahora acabemos con esto, murmuró Soto al ver una sombra que se cernía sobre él y Asoji deslizándose hacia abajo usando sus brazos. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender a qué se enfrentaba. El chico de dos cabellos giró y extendió el brazo, invocando un pequeño glaciar que empujó a Asoji fuera del anillo del rey. La pendiente empujó a los demás atacantes rojos, que también quedaron atrapados en el hielo. Todos excepto Hirou, que estaba fuera del anillo. Un rugido y rocas se dispersaron. Bakugo rugió y aterrizó con hielo pegado a sus botas y pantalones. Sus ojos rojos miraron fijamente al usuario de hielo. ¿Qué demonios fue eso? Y Quijote ladró. Soto se encogió de hombros. Disculpas, dijo Soto en serio. No sabía que estabas detrás de esa roca. Bakugo se acercó a él, evaluándolo y gruñendo mientras se quitaba las manos de encima, haciendo crujidos al quitarse el hielo. Mostró los dientes antes de cerrar la boca, con la mirada aún presente mientras se burlaba. Como sea. Necesitamos más bandas, estamos perdiendo y... Ya lo tengo controlado, murmuró Soto, pasando junto a Bakugo. El atacante se animó y giró la cabeza hacia el chico mientras Ida y los demás bajaban de sus perchas. Soto tenía sus bandas en la mano y las depositó en el cuenco sin problema. Increíble. En un giro sorprendente, el equipo azul sureste ha tomado la ventaja con solo 4 minutos restantes. ¿Logrará el equipo rojo recuperar la ganancia o ya está la segunda ronda? Necesitamos conseguirte un botón de silencio. ¡Guau, Todoroki! Eso fue genial, exclamó Uraraka, uniéndose a su camarada con Atsume y Kurohiro. Vamos 60-40. Quedan 4 minutos, miró a los atacantes rojos, que forcejeaban y temblaban mientras intentaban romper el hielo. ¿Estarán bien? Descongelaré el glaciar cuando se acabe el tiempo. Jaja. El destino me recompensó con el equipo ganador. Ahora esas compañías de apoyo nos prestarán más atención a mí y a mis bebés. Los brazos de Atsume se agitaron en señal de victoria. Vaya, pensar que vamos a ganar después de todo, murmuró Kurohiro. Ese comentario provocó la ira de Bakugo. ¿Comillas qué? Pensabas que no lo haríamos, ladró, pero el chico de pelo blanco y piel oscura se encogió de hombros. ¿Comillas con cómo empezó todo? Más o menos. No importa, Soto habló al ver a Ida acercarse. Tenemos la ventaja con poco más de 3 minutos restantes. Propongo que reforcemos nuestras defensas y llamemos a Zero y Kaminari. Se dio una palmadita en el brazo, donde tenía la banda cubierta de escarcha. Sobre eso, Todoroki, y Ida le dio una palmadita en el hombro. Vimos un espectáculo de luces donde Kaminari estaba apostado. Solo podemos suponer que lo atacaron. Comillas, o lo han vuelto estúpido, era Tokage, flotando. O al menos su cabeza, sin un ojo ni una oreja. Comillas, Kendo-chan y yo lo encontramos en el suelo con los pulgares en alto, haciendo el ridículo. Alguien lo atrapó. Espera, entonces eso significa, Kurohiro hizo una pausa y abrió mucho los ojos. Quienquiera que haya conseguido la banda de ese idiota regresa a la Torre Roja. Bakugo se burló, señalando al otro lado del campo. Oye, Patchwork, miró con enojo a la cabeza flotante. Comillas, ¿alguna noticia de Kodos? Voy para allá ahora. Kendo-chan regresa al Boulevard Central. Tenemos que lanzar un asalto a la Torre Roja ya para evitar que quien tenga el brazalete de Kaminari anote, gritó Tokage. Voy a buscar a Zero. Ustedes hagan lo suyo y ataquen la torre. La cabeza verde se alejó flotando y Soto sintió unas miradas sobre él. Pertenecían a Bakugo. Estaba a punto de sugerir que trabajaran juntos y atacaran la torre como uno solo. Oye, y Quijote gruñó, alejándose. Ataca la torre e impide que ese idiota avance y entregue esos puntos.
Yo iré tras Deku y Frog y conseguiré su banda, y con suerte, también la dorada, suponiendo que Kodo haya perdido la suya. Soto puso los ojos en blanco. Por supuesto. Comillas, ¿tienes siquiera un plan de ataque? Reflexionó Soto. Sí, Bakugo gruñó con los brazos extendidos. Ataque, y salió disparado hacia un edificio antes de correr por los tejados. El usuario de hielo se giró hacia los defensores mientras Shiozaki bajaba de su montículo de enredaderas. Mantén a nuestro rey a salvo. Iré a reagruparme con Kirishima y los demás. Soto se dio la vuelta y salió del anillo. Luego, congelaré toda la torre de arriba a abajo. Comillas, lo lograste, Uraraka saludo. Comillas, hazlo lo mejor que puedas, Todoroki. Comillas, apoyamos tu éxito, gritó Ida mientras Kurohiro, Shiozaki y Atsume los observaban. La banda de su rey no sería tomada. Pero Yaoyorozu, Tokoyami y quienquiera que estuviera en la Torre Roja seguían siendo una posible preocupación. Soto echó a correr, pasando junto a los atacantes rojos de clase B que maldecían. Se dio cuenta de que Hirou ya no estaba clavada en su sitio, sus botas seguían en el hielo. No importa. Quedan 3 minutos. Ve a la torre y entreténlos. Cometió un error una vez. Perdió demasiado desde que llegó a esta escuela. No volverá a suceder. Comillas, quedan 3 minutos de guerra, rugió Medianoche por el altavoz, y Soto salió disparado sobre su hielo. Es hora de terminar con esto. Bueno, ahí está el siguiente capítulo. Ya dejen de preguntar cuándo es el siguiente. Odio que me apresuren. En fin, la guerra está en su clímax. ¿Quién ganará? Descúbrelo la próxima vez. Fue muy divertido escribir esto. YLD no se volvió loco, así que supongo que estaba contento. Demostrar las habilidades de todos es divertidísimo. Eso y que creo que Horikoshi no tenía las peculiaridades de la clase B planeadas durante el festival deportivo. La batalla de caballería fue inútil para demostrar las habilidades generales de la clase B. Los únicos jinetes notables fueron Monoma, Kendo, Kamakiri, Tetsutetsu y Ryu, creo. Shiozaki habría sido mucho mejor jinete que Kamakiri, incluso si hubiera sido pacifista. Ahora, lo reitero, únanse a Space Battles y encuentren mi hilo para que puedan participar en la conversación y leer un montón de omakes. Además, podrán encontrar bandas sonoras y fotogramas de manga anime para ver mientras leen. Es mucho más divertido. También tengo una página de televisión Tropes. Siempre estoy buscando más contenido adicional, así que, genial. Bueno, hasta la próxima.